Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta es la pulsera que les quiero compartir en esta oportunidad. Acá pueden apreciar el tejido que vamos a elaborar. Estas dos pulseras están elaboradas con la misma técnica, sin embargo, esta está elaborada con un hilo de diferente gramaje. Entonces, bueno, vamos a ver el paso a paso y los materiales que vamos a emplear son encendedor, tijeras, regla, 22 centímetros de hilo coreano de 1 milímetro, 2 hilos más de 1 milímetro también y tienen una medida de 40 centímetros, 2 hilos también de 1 metro cada uno de diferente color si lo desean. Tenemos también la tabla, esta es una tabla de macramé, voy a emplearla por este lado. Pueden también emplear algún otro elemento que les sirva para sujetar los hilos. Entonces vamos a iniciar con los 2 hilos de 40 centímetros, tomamos una distancia de 12 centímetros aproximadamente y vamos a sujetar los hilos a esta distancia. Como les decía, pueden sujetarlos con cinta también o con una pinza. De la parte inferior vamos a dejar un poco de distancia entre un hilo y el otro. De esta manera tomamos los otros hilos y vamos a dejar una pequeña distancia, unos centímetros, pueden ser 5, 4 o 5 centímetros, y los ubicamos también en la parte superior, así. Vamos a dar altura a los hilos centrales, podemos ubicar algo que nos permita elevar los hilos y empezamos la técnica. Entonces iniciamos con el hilo de la derecha, pasa por toda la mitad de los dos hilos y por debajo del hilo de la izquierda. Este hilo queda haciendo una forma de P. Tomamos el hilo de la izquierda que pasa por encima de este hilo, por encima. Ahora por la mitad de los dos hilos base, debajo del hilo de la derecha y sale diagonal por la argolla que tenemos armada. Entonces tomamos las dos puntas del hilo y las llevamos en posición horizontal, cada una de ellas, así. Como iniciamos con el hilo de la derecha, vamos con la izquierda, entonces de la misma manera esta punta del hilo pasa por en medio de los dos hilos base, por debajo ahora del hilo de la derecha. En vez de P queda una especie de 4. Tomamos el hilo de la derecha, pasa por encima, acá por encima de este hilo, pasa por toda la mitad de los hilos base, debajo del hilo de la izquierda, dentro de la argolla y acomodamos este nudo tomándolo de las dos puntas en posición horizontal. De nuevo vamos con el hilo de la derecha, lo vamos a ir alternando, entonces pasa por la mitad y debajo del hilo de la izquierda nuevamente hace una especie de P. Tomamos el de la izquierda, el rojo, pasa por encima de este hilo azul, en medio de los dos hilos base, debajo de este hilo de la derecha, sale por la argolla y acomodamos este nudo hacia arriba. Si pueden observar, estamos iniciando siempre con el hilo azul, entonces tomamos la punta, pasa por toda la mitad de los hilos, debajo del hilo de la derecha. Acá hace una forma de 4, el de la derecha pasa por encima de este hilo, acá por encima, por en medio de los dos hilos, así, debajo del hilo de la izquierda y sale por la argolla. Acomodamos así los dos hilos llevándolos en posición horizontal. Iniciamos de nuevo con el azul, pasa por en medio de los hilos, por debajo del hilo de la izquierda. Hacemos así una P, tomamos el rojo, pasa por encima de este hilo, en medio de los dos hilos base, por debajo del hilo de la derecha, diagonal por la argolla
y llevamos las puntas de los hilos en posición horizontal. Debemos tener en cuenta siempre emplear la misma fuerza entre un nudo y otro para que el tejido nos quede uniforme. Entonces tomamos el de la izquierda, pasa por en medio de los hilos, debajo del hilo de la derecha. Tomamos el hilo de la derecha, pasa por encima, en medio de los dos hilos base, sale diagonal. Siempre estamos iniciando con el hilo azul, pasa por en medio de estos hilos, debajo del hilo de la izquierda. Tomamos el otro hilo, pasa por encima de este hilo, por en medio de los dos hilos, debajo del hilo de la derecha y diagonal sale por la argolla. De nuevo el de la izquierda. Y vamos ahora con el hilo de la derecha. Entonces esto lo vamos a seguir trabajando de la misma manera. Vamos siempre alternando derecha e izquierda y vamos a continuar hasta lograr el largo deseado. En este caso va a ser de 16 centímetros, teniendo en cuenta una medida para caballero. 13 centímetros podría ser para una medida para dama. Llevamos así una medida de 16 centímetros. Como pueden observar, el hilo es suficiente para esta medida. Vamos a soltar este trabajo. Estos son los dos hilos base. Estos son los hilos con los que estábamos tejiendo. Vamos a cortar dejando una pequeña pestaña, una distancia mínima, y vamos a quemar con el encendedor con la llama azul. Teniendo cuidado de no quemar el trabajo realizado, vamos entonces ahora a cortar el otro hilo. Y quemamos. Procurando que este hilo se adhiera a la otra parte del tejido y quede bien sellado. De esta manera terminamos esta punta. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo, el otro lado de la pulsera. Cortamos dejando una distancia mínima y quemamos. Nos podemos ayudar con el encendedor para poder sellar. Así hacemos lo mismo con esta punta. Bueno, este es el tejido de la pulsera. Acá lo pueden apreciar de una mejor manera. Vamos entonces ahora a hacer las puntas de la pulsera. Vamos entonces a hacer un nudo. En esta oportunidad vamos a trabajar un nudo sencillo de esta manera y vamos a tomar una distancia aproximada de 7 centímetros. A esta distancia debemos llevar ese nudo. Aseguramos. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado de la pulsera. Entonces hacemos un nudo sencillo, tomamos la distancia de 7 centímetros
y aseguramos cuando estamos ya a esa distancia. Para el cierre de la pulsera vamos a tomarla de esta manera, giramos unas puntas hacia arriba, las otras puntas hacia abajo. Para que pueda apreciarse un poco mejor el nudo, vamos a trabajar con este hilo rojo. Entonces tomamos el hilo de 20 centímetros, lo pasamos por debajo de los hilos base, unimos las dos puntas para igualar los dos extremos, así. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa por encima de los hilos base, haciendo una especie de 4. Tomamos el hilo de la derecha, pasa por encima de este hilo, debajo de los hilos base, dentro de esta argolla. Sacamos esta punta del hilo y con las dos puntas vamos a acomodar este nudo. Ahora tomamos el hilo de la derecha, pasa por encima de los hilos base, el de la izquierda pasa por encima de este hilo, por debajo de los hilos base, dentro de la argolla, y con las dos puntas acomodamos el nudo. Vamos de nuevo con el hilo de la izquierda, tomamos el de la derecha, pasa por debajo de los hilos base, dentro de la argolla, y hacemos este nudo. Este es el mismo nudo plano de macramé. Vamos alternando izquierda y derecha. Vamos entonces ahora con el de la derecha. El hilo de la izquierda pasa por encima de este hilo, debajo de los hilos base, dentro de la argolla, y acomodamos el nudo. Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta lograr el largo deseado. Sale este hilo por la argolla y acomodamos el nudo. Entonces así podemos revisar ahora que las puntas de los hilos se deslicen perfectamente. Vamos a dejar hasta acá y vamos ahora a cortar el hilo que nos sobra del nudo corredizo. Cortamos dejando una pequeña pestaña. Tomamos los hilos de modo que se nos facilite quemar esta punta y sellamos. Aseguramos el nudo, cortamos y tomamos de esta manera para poder quemar más fácilmente con la llama azul. Siempre sellamos de esta manera. Cortamos el hilo que sobra también de las puntas y sellamos con el encendedor. Así finalizamos entonces este proyecto. Este es el tejido. Recuerden siempre aplicar la misma fuerza entre un nudo y otro para que les quede de esta manera el tejido uniforme. Por acá tengo la otra pulsera que he elaborado. Espero este proyecto haya sido de su agrado. Los invito a que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse a mi canal. Me pueden dejar sus comentarios, una manito arriba, y muchísimas gracias por estar conectados con mi canal.